La historia comienza en el año 1250 a.C., en el reino de Egipto, donde el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por los faraones. A pesar de la opresión, la fe en Dios permaneció viva en el corazón de sus líderes, incluyendo a Moisés, un joven y valiente hebreo que había sido criado en la corte del faraón. Moisés había sido llamado por Dios para liderar a su pueblo hacia la libertad, pero la tarea parecía imposible. ¿Cómo podrían escapar de la muerte y encontrar la libertad en un país hostil? Moisés sabía que su pueblo necesitaba un milagro para escapar de la muerte, pero ¿cómo podría obtenerlo? Había sido rechazado por los sacerdotes de Egipto y los líderes hebreos, que lo consideraban un hereje. Sin embargo, Moisés no se rindió. Oró a Dios pidiendo ayuda, y después de varias noches de ayuno y oración, recibió la respuesta que había estado esperando. Dios le dijo que golpearía el Mar Rojo para que se dividiera y su pueblo pudiera pasar a salvo. Pero el faraón, que no creía en el poder de Dios, se opuso a la liberación del pueblo hebreo. Envió a sus tropas para perseguir a Moisés y su pueblo, y así comenzó la persecución más importante de la historia. ¿Qué pasó cuando Moisés y su pueblo se encontraron con el ejército del faraón en el Mar Rojo? Moisés oró a Dios de nuevo, pidiendo ayuda para salvar a su pueblo. Y entonces, algo asombroso sucedió. El viento comenzó a soplar, y el Mar Rojo se dividió en dos. El pueblo de Israel pasó a salvo, mientras que el ejército del faraón se hundió en las aguas del mar. ¿Cómo pudo suceder algo tan increíble? La liberación del pueblo hebreo de Egipto fue un milagro que cambió la historia del mundo. Moisés y su pueblo se convirtieron en líderes espirituales y políticos, y su fe en Dios se convirtió en un modelo para todas las generaciones. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Moisés y el Mar Rojo? La fe de Moisés en Dios no fue una fe ciega, sino una fe que se basó en la experiencia y la prueba. Él oró a Dios pidiendo ayuda, y Dios respondió. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la oración en la vida cristiana? La persecución del pueblo hebreo en Egipto fue una de las persecuciones más importantes de la historia. ¿Cómo respondió Moisés a la opresión y la persecución? La liberación del pueblo hebreo de Egipto fue un milagro que cambió la historia del mundo. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en tiempos de persecución y opresión? Moisés fue un líder que se basó en la fe en Dios para guiar a su pueblo hacia la libertad. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en la toma de decisiones y la liderazgo? La historia de Moisés y el Mar Rojo es una historia de fe, libertad y victoria. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en nuestras vidas cotidianas? Moisés y su pueblo enfrentaron muchos desafíos y obstáculos en su camino hacia la libertad. ¿Cómo respondieron a la adversidad y la persecución? La fe de Moisés en Dios le permitió enfrentar a la adversidad y la persecución con confianza y valentía. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en tiempos de adversidad y persecución? La liberación del pueblo hebreo de Egipto fue un milagro que cambió la historia del mundo. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en la historia y la cultura? La fe de Moisés en Dios le permitió enfrentar a la adversidad y la persecución con confianza y valentía. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en la vida personal y espiritual? La historia de Moisés y el Mar Rojo es una historia de fe, libertad y victoria. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en nuestras vidas cotidianas? La fe de Moisés en Dios le permitió enfrentar a la adversidad y la persecución con confianza y valentía. ¿Qué podemos aprender de la importancia de la fe en Dios en la vida cristiana?